Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anduvieron las inversiones en la semana? Si les parece, vamos a ver justamente algunos papeles, a ver cómo se comportaron en la semana y qué podemos llegar a esperar para la semana que viene. No se olviden de suscribirse y apretar la campanita, así YouTube les va avisando cuando voy subiendo algún video nuevo, ¿les parece? No se vayan que ya arrancamos. Bueno, vamos a arrancar con Apple. Apple venía manteniéndose desde allá julio del 2020 en un canal ascendente con máximos ascendentes, pero en enero del 2022 se empezó a meter en un canal descendente haciendo mínimos cada vez menores, formando acá lo que tenemos una resistencia estática que no había podido superar en enero del 2022, nuevamente en abril, en agosto y ahora estos últimos días tampoco la pudo superar. Y en el piso de este canal, en principio acá había respetado el piso del canal principal ascendente, acá lo volvió a respetar, pero ya en este punto lo rompió haciendo soporte ya en el canal descendente, donde hizo soporte en junio del 2022 y en enero del 2023. Por un lado, podemos ver que acá en abril logró romper el techo de este canal ascendente, descendente, perdón. Sin embargo, no está pudiendo lograr romper nuevamente esta resistencia, ¿sí? Que está aproximadamente en los $175. Y por otro lado, yo marqué acá simplemente para ver un poco una línea ascendente, donde tenemos que acá no la pudo superar, en esta zona tampoco, y bueno, y acá se nos está juntando esta línea ascendente con la resistencia estática. Por lo tanto, bueno, posiblemente lo que haga es volver a tantear el techo de lo que era el canal alcista principal, el techo del canal descendente, no ascendente. Y si lo rompe, vemos que la zona de mayor volumen está en los $155 más o menos, por lo tanto, si rompe de vuelta hacia abajo el techo de este canal, tendremos que ver si respeta el piso de lo que era el canal ascendente o sigue para abajo y busca nuevamente el piso del canal, o sea, el soporte del canal descendente. Si vamos a los indicadores, vemos que con el RSI pasa más o menos lo mismo. En esta zona había llegado a zona de sobrecompra, acá también, pero miren cómo ya los máximos cada vez son decrecientes. Ya en este punto no logró llegar a zona de sobrecompra y está cayendo. El Concord está bastante arriba, está prácticamente en los máximos que suele llegar. Vemos si marcamos una línea por acá, más o menos, lo ponemos en negro para que se vea bien. En algunos puntos lo sobrepasa, pero miren cómo en este punto no llegó, en toda esta zona no llegó, y ahora está más o menos ahí. O sea, por lo tanto, no pareciese tener la fuerza para lograr romper esta resistencia por ahora. Si vemos el MACD, y el MACD está ahí, que no se decide, sube, baja, o sea que está bastante... no está pudiendo superar esta resistencia, inclusive el volumen viene cayendo en estos últimos días. Yo esperaría un poquito a ver, seguramente vaya a buscar este techo y a ver ahí si lo logra respetar. Ahí sí, para subir un poquito con más fuerza para arriba o si se mete nuevamente dentro del canal descendente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito el papel de Disney. Disney venía desde noviembre del 2014 en un canal lateral que acá lo rompió, pero después nuevamente se metió de vuelta en el mismo, hasta que lo volvió a romper en septiembre del 2020 con una linda subida, pero a partir de ahí cayó muchísimo. Desde el máximo que hizo en marzo del 2021 hasta llegar nuevamente al piso del canal lateral en julio del 2022. Si nos fijamos, la caída que tuvo
desde ese máximo hasta el piso fueron de más o menos un 55%, o sea, una caída muy importante que tuvo el papel. Si acercamos un poco el gráfico, vemos que, bueno, como decíamos, se volvió a meter en el canal lateral, haciendo resistencia en este punto, resistencia en este punto, y soporte en todo este punto, toda esta zona. Acá lo rompió un poco, pero enseguida se metió de nuevo en el mismo. Acá lo respetó como soporte. Y la semana pasada Disney presentó balance, ¿sí? Los números no fueron realmente muy buenos. Al mercado no le gustó tanto lo que mostró en el balance. Por lo que al día siguiente del balance cayó un 8,73, casi un 9%. Pero miren dónde frenó prácticamente el día del balance y bueno, y al día siguiente que cayó un poquito, casi nada, un 35, 0,35%. Pero miren cómo esta caída por el balance que vemos acá respetó el soporte del canal. Obviamente con un volumen muy fuerte que fue justamente el motivo del balance, ¿no es cierto? Yo acá había marcado una resistencia estática. ¿Por qué? Porque habíamos hecho soporte en todo este punto. Acá también soporte. Después acá lo respetó como resistencia. Siempre las líneas las respeta por un lado como soporte, por otro lado como resistencia, ¿no? Y en este caso lo respetó en muchas oportunidades. Por eso es que la marqué. Inclusive si se fijan, el día anterior a la presentación de balance había terminado justamente en esa resistencia. Por lo tanto, probablemente, si respeta el techo de este canal, vuelva a buscar esta resistencia, que son aproximadamente, en porcentaje, no debe ser mucho, va, sí, un 10%, lindo número, ¿sí? Inclusive miren cómo esta resistencia está coincidiendo con la zona de mayor volumen de operaciones en los $100 aproximadamente. Si vamos a los indicadores, vamos a ver que, bueno, que con la caída del otro día, el RSI prácticamente llegó a la zona de sobreventa. El Concord llegó bien abajo. Y el MACD, bueno, de vuelta también con histogramas decrecientes, llegando prácticamente, bueno, le podría quedar un poquito todavía, porque en esta zona fue más para abajo. Pero miren, en esta zona llegó al mismo punto. Acá casi. Y en esta misma zona también el mismo punto. Por lo tanto, podríamos ver a ver cómo arranca el mercado el lunes. Siempre acuérdense que en Estados Unidos arranca media hora antes que acá, por lo tanto tenemos esa media hora para ver un poquito qué es lo que pasa, ¿no? Pero probablemente pueda llegar a respetar ese soporte, entonces ahí sí estaría habilitado a ir a buscar nuevamente esta resistencia estática, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver a American Express. American Express es un papel que me gusta y creo que está en un punto interesante para prestarle atención, ¿sí? Miren cómo yo acá tengo marcada una resistencia, soporte estático, que bueno, que en este punto había hecho soporte, y cuando lo rompió, acá no lo pudo superar, actuando como resistencia. Lo mismo acá. Después acá, bueno, tuvo un poquito un ida y vuelta, lo mismo que en esta zona. Toda esta zona podríamos considerar que actuó como soporte y como resistencia. O sea, prácticamente estuvo jugando en esa zona que son más o menos entre los 145, $146. Después acá la volvió a respetar como soporte. Y ahora la semana pasada, miren cómo nuevamente el día jueves, si bien fue una vela bastante fea, no tuvo mucho movimiento ¿cómo estuvo ese día? En un 0,46 negativo, ¿sí? Pero no fue una linda vela. Pero en definitiva respetó esta línea como soporte. Y el viernes prácticamente tampoco tuvo movimiento, 0,04, pero no lo rompió. E inclusive podemos ver que la zona de mayor volumen de operaciones está más o menos entre los 150, $155. Por lo tanto, podría subir e ir a buscar esta zona. Lo que sí tenemos que mencionar es que está por abajo de las tres medias móviles, ¿sí? Por lo tanto, bueno, no es que haya que meterse de cabeza en este papel, sino, como les decía al principio, prestarle atención a ver qué viene pasando. Yo por otro lado acá tengo marcada otra línea que también más o menos estuvo actuando como resistencia. Miren toda esta zona que no la pudo superar.
Después, cuando la superó, actuó acá como soporte. Por lo tanto, podríamos pensar que si sube, habría que ver si la vuelve a... O sea, si no la puede superar y la mantiene como resistencia para caer de vuelta o la logra superar. De todas maneras, si vemos el rango que tenemos en este canalcito, por decirlo de alguna manera, es un 10%, un 880 más o menos, ¿sí? Si vamos a los indicadores, podemos ver que el RSI, bueno, viene cayendo, está prácticamente llegando a zona de sobreventa. El Concord viene abajo y el MACD también con histogramas decrecientes, ¿sí? Así que esto a prestarle atención, un poquito a ver el lunes qué pasa, si sigue yendo para arriba, bueno, ahí podríamos pensar que vaya a buscar esta resistencia, pero bueno, obviamente antes de llegar a esta resistencia va a tener que superar la EMA de 200 y la EMA de 21, ¿sí? Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa. Bueno, ahora vamos a ver Google. Google es un papel que se puso muy lindo en los últimos días. De todas maneras, miren cómo sigue respetando el canal ascendente que arrancó allá por el 2014, salvo en esta zona un poquito que fue en el 2020, bueno, con la pandemia que lo rompió un poco por abajo, pero enseguida se metió. Toda esta zona lo respetó, esta zona no llegó y ahora lo viene respetando también desde noviembre del año pasado, lo viene respetando, ¿sí? Por otro lado, bueno, cuando rompió este canal ascendente, después se volvió a meter en el mismo, pero acá tenemos una línea que yo tengo marcada, una resistencia, soporte estático, que cuando rompió el canal ascendente, acá lo respetó como soporte, lo respetó como soporte, en toda esta zona lo viene respetando, miren como si bien subió, bajó, pero siempre está jugando ahí en la zona de esta resistencia, soporte. Y acá sí, cuando lo rompe, ya acá no lo puede superar actuando como resistencia. Y ahora la semana pasada que lo fue a buscar, miren cómo, vamos a agrandar así lo vemos bien de cerca. El miércoles pasado cerró justamente con una vela muy linda de un 4% arriba, para este papel es una suba importante. Terminó justamente en esa resistencia. Yo cuando llegó el miércoles a este punto, la verdad que no pensé que lo iba a superar. Por lo tanto, yo en este punto lo que hice yo, en mi caso, salí del 50% de la posición, a ver, por lo menos para tomar ganancia, a ver qué pasaba. Pero bueno, el jueves subió otro 4% más y el viernes casi un 1% más. Por lo tanto, ya acá me da a pensar que podría ir a buscar nuevamente el techo del canal ascendente que veníamos viendo. Le estaría faltando más o menos un 8%. Por lo tanto, no está tan lejos. O sea que podría realmente ir a buscarlo. Lo único, bueno, el volumen cayó bastante de estas subidas. Pero viene todavía... No está con volúmenes tan bajos como fue toda esta zona, ¿no es cierto? Así que bueno, yo les decía en mi caso, con el 50% que tengo, voy a ver si llega nuevamente al techo del canal. ¿Y qué hice yo? Cuando salí, obviamente acá cuando salí, no salí justo en la resistencia, salí un poquito más abajo. La resistencia fue en los 112, yo habré salido en los 109, 110 aproximadamente. Entonces cuando yo el jueves veo que sube, entonces me quedo con el 50% y pongo esta resistencia que bueno, que ahora va a ser soporte en todo caso, como stop loss. Igual lo voy a ir ajustando, porque si sigue subiendo, obviamente lo voy a ir subiendo el stop loss un poquito, ¿no? Pero más o menos andamos por ahí. Si vamos a los indicadores, bueno, obviamente están muy arriba justamente por la subida que tuvo, ¿sí? El RSI ya en zona de sobrecompra, el Concord lo mismo, más el Concord creo que está en un punto que hace mucho que no llega, miren. Marzo, pero en marzo fueron simplemente las mechas, pero lo que es la línea, vamos a marcarlo, si lo vemos, pero me parece que hace bastante que no está llegando a ese punto. Mira, por lo menos desde noviembre del 2021 que no llega tan alto en Concord. Y el MACD también, ya está bien arriba y medio como queriendo enfocar. Por lo tanto, le va a costar ir de una a este techo. Pero bueno, lo vamos a ir controlando
A ver qué pasa, capaz que haga alguna pequeña corrección o inclusive, ¿por qué no? Podría bajar, hacer un pullback a esta resistencia, tomarla como soporte y ahí sí tomar envión para ir de vuelta al canal. Vamos a ver. Y por último vamos a ver 3M, que 3M me parece que también está en una linda zona. ¿Y por qué digo esto? Teníamos por un lado marcada esta línea estática que había sido soporte en este punto, soporte en todo este punto, y cuando la rompe, ahí empieza a actuar como resistencia en esta zona, en esta zona y en esta zona. Y por otro lado, marcamos un soporte que actuó como soporte en marzo. Bueno, en marzo nuevamente, acá si bien no llegó, pero estuvo cerca. Y toda esta zona la está respetando como soporte. Y el viernes cerró justamente en esa línea. ¿Y por qué digo que está interesante? Si vemos que este soporte lo vuelve a respetar y empieza a subir, la semana que viene, el jueves 18, es el ex dividend date. Y esta empresa paga lindos dividendos. Por lo tanto, en este caso podemos aprovechar una linda entrada porque estamos en soporte y encima aprovechar y cobrar el dividendo. El ex dividend day es el jueves, o sea que siempre acuérdense que si operan en plazo normal 48 horas, el CDR lo tienen que comprar el día martes, ¿sí? Pero está interesante, en todos casos, si alguno llega a entrar, puede llegar a poner este soporte como stop loss, ¿sí? Pero me pareció un lindo papel para compartírselos desde mi punto de vista. Siempre acuérdense que esto que yo les muestro es tratar de intercambiar opiniones con ustedes, darles mi punto de vista, pero en ningún caso es una recomendación ni para que compren ni para que vendan un papel, ¿sí? Es simplemente un intercambio de opiniones. Si vamos a los indicadores, el RSI viene cayendo, todavía no llegó a la zona de sobreventa, pero bueno, vamos a ver si respeta ese soporte que vimos recién, tendría que volver a subir, ¿no es cierto? El Concord sí está bastante abajo y miren cómo el MACD ya está aflojando la caída, ¿sí? A ver si lo vemos un poquito en este gráfico. Miren cómo venía cayendo y acá ya prácticamente cerró igual que viernes, jueves y miércoles, no hubo casi diferencia. Por lo tanto, podríamos pensar que si el lunes vemos que respeta ese soporte que estamos viendo, se empieza a ir para arriba. Entonces, a ver qué rango tenemos en este canalcito. Más o menos. Un 7%. A ver, un 7%. Y encima cobramos dividendos. Me parece interesante. Vamos a ver, ya que estamos. No era el objetivo de este video, pero bueno, lo vemos. A ver qué está pagando de dividendos. ¿Les parece? Vamos a ver 3M. A ver, dividendos. Miren, $1.50 por cada acción. El ex dividend day, como les decía, es el 18 de mayo. Y lo va a estar pagando ¿dónde andamos? Acá, el 12 de junio. Tiene un dividend yield de casi el 6%, o sea, es una linda empresa, paga muy lindos dividendos. Por lo tanto, estarían lindo para aprovecharlo. Así que bueno, por hoy vamos a ver estos papeles. Vamos a estar atentos a ver a partir del lunes, a ver qué van haciendo. Y como les digo siempre, acuérdense, siempre van a ver que yo de a poco voy a ir analizando los papeles que ustedes me van pidiendo, así que dejen en los comentarios si quieren analizar algún papel específico o inclusive no solamente algún papel, si quieren ver algún otro tipo de títulos o videos de algún otro tipo. Hoy, por ejemplo, estén atentos que estoy armando, voy a ver si lo puedo subir hoy o mañana, un video donde voy a explicar un poco el uso de distintas plataformas de inversiones, para ver un poquito en detalle las partes de cada una, si bien son más o menos todos parecidos, pero cada uno tiene sus detalles. Así que la idea es subir un video explicando un poquito balance, invertir online, envío, y ver un poco en detalle todo el análisis de los distintos sectores de las plataformas, ¿les parece? Así que bueno, nos vemos en el próximo. Que tengan un lindo fin de...